que ha habido 11 personas que recibieron la curación de la ley. Una la narra el libro de los Reyes, un soldado, un general del ejército de Siria llamado una extranjera. No era del pueblo judío, pero a través, por intercesión del profeta Eliseo, Dios le concede la curación de esa terrible enfermedad que en los tiempos antiguos no tenía cura, no había curación, tampoco en tiempos de Jesús. El Evangelio días leprosos se acercan aunque de lejos, dice el Evangelio, porque los leprosos, por prescripción de la ley, tenían que mantenerse lejos del común de la gente. Estaban como excluidos de la sociedad. Entre otras cosas, para que con esa enfermedad contagiosa no contagiaran a los santos. Entonces se mantenían lejos, vivían en lugares exclusivos para ellos. Y de lejos piden la misericordia de Dios, solicitan la intervención divina. ¿Para qué? Que ellos no querían, evidentemente querían la curación. El Señor les da una orden, y en ese momento no los conoce. Les da una orden, vayan a presentarse a los sacerdotes. Era la costumbre de Israel. Cuando un leproso recibía la curación, tenía que presentarse al sacerdote para que éste constatara, para que éste certificara que estaba curado. Pero aquí todavía no se ha curado, simplemente les da la orden, vayan a presentarse y obedecer. ¿Qué es importante es obedecer a Dios? Es muy importante. De Él vamos a recibir muchos bienes. Del cumplimiento de su voluntad, sin duda ninguna, vamos a recibir grandes bienes. Obedecer. Y mientras se van de camino, se produce la curación de los pies. Uno, también extranjero, como el que narra el Antiguo Testamento, al darse cuenta de su curación, vuelve para alabar y agradecer a Cristo esa curación. Nos podemos imaginar la alegría de estos 10 leprosos que son dados por el Señor. Nos podemos imaginar el gozo. Seguramente no cabía dentro de sí, porque era una enfermedad terrible, era mortal, contagiosa, era lo peor de lo peor. Nos podemos imaginar el que vuelve a Cristo, ese gran gozo que viene precisamente a corresponder con una acción de gracias y a alabar a Cristo. Nos podemos imaginar a Cristo, la alegría que siente al ver cómo uno de ellos vuelve para darle gracias. Pero también nos podemos imaginar la tristeza de Cristo. De hecho, eso queda reflejado en el Evangelio cuando dice: no eran 10 los curados, ¿dónde están los otros 9? Resulta que cuando sienten una gran necesidad, acuden a la misericordia de Dios. Cuando están en una gran dificultad, acuden a la misericordia de Dios y Dios les corresponde. Pero cuando han recibido la curación, cuando están ya bien, se olvidan de Dios. Esos 9 se olvidan de Dios. ¿A qué, queridos hermanos, a qué les suena esto a ustedes? ¿No les parece que a veces nos pasa algo? ¿No les parece que cuando nosotros estamos en una
vemos que la única salida o el único arreglo de la situación o solución es Dios. Pero cuando nos va bien, nos olvidamos de Él. No es verdad que esto pasa. Me temo que pasa demasiado. Me temo que sí. Y no debe de ser así. Nuestro comportamiento tiene que ser un comportamiento agradecido, como ese leproso samaritano no judío volvió a Cristo para darle gracias, como aquel general sirio Naamán vuelve al profeta para dar gracias a Dios y alabarle en la oración que hace. Hasta aquí estamos hablando en un plano, vamos a decirlo así, humano. Han recibido una curación física de una enfermedad. ¿Qué pasa con Naamán el sirio y con este leproso samaritano cuando da gracias a Dios? Que enseguida se produce una curación más importante que la física. Se produce en ellos una curación muchísimo más profunda, muchísimo más seria que la enfermedad física, que es la curación espiritual. Naamán reacciona diciendo: me apartaré de los dioses de los ídolos a los que he servido, voy a construir un altar al Dios del cielo, el único Dios. El leproso samaritano, el Señor le dice: vete, tu fe te ha salvado. Es más importante la curación interior, la de la curación espiritual, que la curación física. Y siempre y en todo momento, esto es una de las enseñanzas clave de la palabra de hoy, siempre y en todo momento, acción de gracias a Dios, ser agradecido, Dios nuestro Señor. Cuando uno es agradecido con Dios, ¿qué le está diciendo? Pues le da gracias por los recibidos, por un favor, muchos favores recibidos a lo largo de la vida. Uno es consciente de que depende de Dios y por eso uno le agradece a Dios. Uno no puede vivir de manera total absoluta para sí mismo. Nadie vive en este mundo como una isla. Todos necesitamos a todos y todos necesitamos a Dios. Por eso, una de las primeras enseñanzas de este evangelio es ser agradecido por todos los dones que Dios nos está dando a nuestra vida. Pero tanto nos vaya bien como nos vaya mal, tanto en la dificultad como en la bonanza, siempre con Dios. No solo cuando nos va mal, también cuando nos va bien. Y la curación espiritual es más importante que la curación física o la enfermedad. La peor lepra de este mundo es el pecado. El pecado quiebra la relación con Dios, rompe la relación con Dios, rompe con la voluntad de Dios, rompe con la gracia de Dios, nos aparta de Él. Y cuando vivimos apartados de Dios, los males que nos pueden sobrevivir son muchísimos. El hombre se vuelve como, no sé, como loco. Quien vive fuera de Dios vive esclavizado a sus pasiones, a los placeres del mundo, a las ambiciones malsanas. El hombre cuando está fuera de Dios vive en una esclavitud terrible.
encuentran la fe, encuentran la conversión. Qué importante es esto. Y después subir al desafío. La fe abre. La fe hace vivir la vida de un modo distinto y nuevo. Nos hace ser libres de las esclavitudes del mundo, que son muchas. La fe es apertura. La fe es romper cadenas. Las cadenas del egoísmo, de la soberbia, en sus modos de ser humano, en los distintos modos de representar. La fe rompe eso. La fe nos abre a Dios, nos acerca a Él. También nosotros tenemos que encontrar esta fe, esta conversión. Qué hermoso ejemplo tenemos hoy en las escrituras. Para hacer una guerra total a la peor lepra que esa nos caracterizó en el corazón, es el pecado. Esa lepra sí que no tiene corazón, a no ser que acudamos a Dios, a no ser que haya arrepentimiento y cambio de vida. El modo de romper con la peor lepra que es el pecado es cambio de vida, cambio de actitud. Ir a Dios, volver a Dios, no alejarse de Él. Del pecado surgen grandes injusticias. Todos tenemos experiencia. Empezando por uno mismo y por nuestra familia. Si yo la familia llevo discordia, egoísmo, soberbia, vanidad, celos, ira. Si yo llevo esto, mi familia, divido la familia. No hay armonía, se rompe la unidad. Lo primero que pasa es que rompo la unidad primero en mí, en mi corazón, en mi alma interior. Y eso lo puedo trasladar a la familia. Pero luego trasladar al círculo más amplio de los amigos, el del trabajo, el de todas las relaciones sociales. Los males de este mundo son el cúmulo de los pecados personales. Evidentemente que si no existiera el pecado, no existiría la gloria. Pero ahí está la lucha, ahí está el combate que todos tenemos que mantener día por día para resguardarnos del pecado. Hermanos, agradecidos a Dios con nuestro bien, siempre, con el Señor siempre, nunca dejamos de Él. Y seamos como esos contemposos de la mano del samaritano que alaban y gracias a Dios por los bienes recibidos, pero sobre todo, más que por los bienes materiales o la salud, que son importantes, más que eso, por nuestras relaciones espirituales. Decía el Papa Benedicto XVI que la gente vive muy herida en esta vida. Muchas heridas causadas precisamente por la lepra del pecado, precisamente por eso. Que hay mucha gente que vive en el enfrentamiento, vive en la ira, en la soledad, en el rencor. Todo esto hiere, todo esto mancha, todo esto maltrata al hombre. Tenemos que huir de eso. Hay que salir de eso. Y solamente se sale de eso viendo a Dios. No hay otra cosa. Hermanos, tenemos que esforzarnos, porque todos estamos sometidos. Llevamos una fuerza interior que nos camina hacia el mal, pero la gracia de Dios es más fuerte que esa fuerza interior que se tiene. La gracia de Dios es más fuerte que eso. Pero tenemos que poner en esta parte de querer ir a Dios. Como aquellos leprosos que se acercan a Cristo y le piden su misericordia. Tú también tienes que acercarte a Cristo, Señor, para que Él con su gracia rompa, quiebre la lepra